Fiscalía, buenos días con todos. A ver, doctora, por favor, con relación al señor Yalman Marangunich Rachumi, dígame cuál es el acto funcional concreto y participación específica. Buenos días, señor magistrado. Respecto al señor Marangunich Rachumi, se tiene, señor magistrado, su acto concreto radica en la suscripción, en la emisión y suscripción del informe que sustentó técnico, financiero y legalmente la necesidad de suscribir la adenda 5 al contrato de concesión, el mismo que contó con la validación de sus coacusados Walter Anaya Calderón e Ignacio Martínez Ventura, siendo que dicho informe no sustentó ni justificó de manera técnico, económico y legal el incremento de los gastos generales al 35.5% en la etapa de liquidación del pago, lo que se encuentra en el fundamento 753. Este hecho se dio o se materializó a través de la emisión del informe 074-2009 el 13 de febrero del año 2009. Ya, ¿cuáles son los actos fácticos de concertación? Disculpe. Los actos fácticos de concertación. Bien, señor magistrado. Respecto del señor Marangunich Rachumi, se debe de tomar en consideración que el señor se le está imputando el hecho 4, que corresponde a la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión. Dentro de los fácticos señalados en el requerimiento acusatorio, se ha establecido, se ha señalado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Concesiones en Transportes, que es donde estaban los asesores, y además tomando en consideración que era el concedente del contrato de concesión, estaban encargados de hacer las modificaciones del contrato de concesión. En ese sentido, señor magistrado, se ha señalado que en los fundamentos número 57, 118, 119, 120, 132, 194, 237, 239 y 240, que el señor, que el colaborador eficaz 908-2019 manifestó que la Dirección General de Concesiones en Transportes beneficiaba a la concesionaria a través de la emisión de las adendas al contrato de concesión. En ese sentido, se tiene que los funcionarios que estaban encargados de la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión también conformaban el grupo de trabajo que inició también con las modificaciones al contrato de concesión y que señala el colaborador 908-2019. En ese sentido, este Ministerio Público también ha señalado lo propio en el fundamento 750, donde señala esta adhesión al pacto colusorio con los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Dirección General de Concesiones en Transportes y la organización criminal Odebrecht a través de la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2, representada por Luis Alberto de Meneses Güell y Edson Nogueira Lemos, Luis Fernando de Castro Santos y Sergio Nogueira Panicali, quienes tenían interés de que se favorezca a su representada en el incremento de los gastos generales. Ello, señor magistrado, tomando en cuenta que el cargo que tenía o por el cual se le imputa al señor Marangunich Rachumi era el de director de la Dirección General de Concesiones en Transportes, lo cual está en el fundamento 749. Ya, ¿cuál es el aporte probatorio, doctora? Sí, un momento, por favor, señor magistrado. Respecto de la observación número 4, que corresponde a la emisión de la adenda 5, se tiene, señor magistrado, el aporte probatorio en común para esa observación desde el folio 1915 al 1945 y en específico para el señor Marangunich Rachumi desde el folio 1945 al 1972. Ya, ¿cuál es la ley aplicable? Bien, señor magistrado. También, y al igual que los otros acusados, se está aplicando la ley 26713 vigente al momento de la comisión de los hechos. Ya, a ver, doctora, ¿cuál es el elemento de convicción que lo vincula? Bien, señor magistrado. El elemento de convicción que lo vincula directamente es la resolución ministerial 935. Asimismo, donde se le señala como director de Dirección General de Concesiones en Transportes, donde se establecen también cuáles son sus funciones. Asimismo, se tiene, al señor magistrado, la sentencia del acuerdo de colaboración eficaz, donde la empresa Odebrecht hace el reconocimiento
de su intervención con sus funcionarios en los hechos advertidos por la Contraloría a través del informe 533-2016, así como el informe de la Contraloría 533-2016, donde se establece que por el incremento de los gastos generales se causó perjuicio patrimonial en el Estado peruano. Asimismo, se tiene, señor magistrado, el acta de entendimiento de ejecución de sentencia del proceso de colaboración eficaz del 12 de noviembre del 2019, donde la empresa Odebrecht reconoce responsabilidad penal sobre el caso denominado de Estrave de Ocitrán, que es el caso 121. Esa es la denominación que tiene el caso. Pero el caso tiene consigo la investigación que corresponde a la emisión de los certificados de avance de obra, al trato directo, las soluciones técnicas y la adenda 5 al contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, se tiene el informe pericial contable número 03-2022, EPP del 21 de junio del año 2022, donde se establece el perjuicio ocasionado al Estado peruano por la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión a través del incremento de estos gastos generales. Asimismo, se tiene el informe pericial de ingeniería 002-2021, donde los peritos ingenieros civiles del Ministerio Público realizan una verificación respecto del incremento de estos gastos generales y encuentran también que se ocasionó un perjuicio al Estado. Asimismo, se tiene, señor magistrado, el informe de Ingeniería 07-2009 IRSA Sur Tramo 2 emitido por la Procuraduría General de la República, donde se establece el recálculo de los gastos generales respecto de esta implementación a través de la adenda 5 al contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, se tiene el mismo informe 074-2009-MTC/25.HMR, donde se emite y suscribe este informe con la finalidad de justificar el incremento de los gastos generales del 35.5% de los gastos generales. Asimismo, señor magistrado, se tiene el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se señala en sus artículos 78 y 79 cuáles serán las funciones del director general de concesiones en transportes, estableciéndose en el literal B, que es proponer los proyectos a ser realizados con participación de la inversión privada en infraestructura de transporte, resolver las controversias con las partes contractuales privadas en el marco del contrato, emitir opinión sobre las propuestas de modificación de los contratos, administrar la relación contractual, entre otros, señor magistrado. Ya, a ver, doctora, ¿dónde se encuentra el pacto colusorio? Sí, señor magistrado. Se ha señalado dentro de la información que le proporcioné los fundamentos 57, 118, 119, 120, 132, 194, 237, 239 y 240. Adicionalmente a ello, señor magistrado, se tiene el fundamento 486, donde se señala que el señor Rachuni suscribió el informe 074 5 días después de ser promovido como director general de concesiones en transportes. Asimismo, señor magistrado, se ha señalado en el fundamento 750, donde se señala la adhesión al acuerdo colusorio con los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente la Dirección General de Concesiones en Transportes y el señor Luis Alberto de Meneses Güell y los representantes de la concesionaria. Ya, ¿cómo queda la imputación, doctora? Bien, señor magistrado. La imputación se encuentra desde el fundamento 748 hasta el fundamento 757. Y se señala que se le imputa al señor Ricardo Marangoni Rachuni ser autor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en grado consumo en agravio del Estado, previsto y sancionado en el artículo 384 de la ley 26713, publicado el 27 de diciembre de 1996, dado que en su condición de funcionario público designado por el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez, a cargo de la
director de la Dirección General de Concesiones en Transportes, cumpliendo funciones desde el 30 de diciembre del 2008, según Resolución Ministerial 935-2008 MTC/01 del 29 de diciembre del 2008 hasta el 6 de diciembre del 2009, fecha en la que fue designado al cargo de viceministro de Transportes. Como funcionario público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en representación del concedente a cargo del contrato de concesión del tramo 2 de la IRSA Sur, intervino con conocimiento y voluntad bajo una misma resolución criminal, adhiriéndose al proceso colusorio pactado entre los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Dirección General de Concesiones en Transportes y la organización criminal Odebrecht a través de la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2 S.A. representada por Luis Alberto de Meneses Güell, Edson Nogueira Lemos, Luis Fernando de Castro Santos y Sergio Nogueira Panicali, quienes tenían interés en que se favorezca a su representada con el incremento de los gastos generales a través de la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión durante la etapa de construcción, ejecución de las obras del contrato del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur en el periodo 2006 al año 2011. Este acuerdo colusorio clandestino se materializó el 13 de febrero del año 2009. Dicha materialización se evidencia con su actuar delictivo a través del acto colusorio destinado a la aprobación del incremento de los gastos generales del 27% al 35.5% a través de la suscripción del informe 074-2009-MTC/25.HMR. A continuación se señalan los indicios colusorios que evidencian este actuar delictivo respecto del favorecimiento de a la concesionaria Interoceánico Sur con el incremento de los gastos generales del 27% al 35.5% a través de la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión, siendo que emitió y suscribió el informe que sustentó técnico, financiero y legalmente la necesidad de suscribir la adenda 5 al contrato de concesión, el mismo que contó con la validación de sus coacusados, Walter Anaya Calderón e Ignacio Martínez Ventura, siendo que dicho informe no sustentó ni justificó de manera técnica, económico y legal el incremento de los gastos generales al 35.5% en la etapa de liquidación del PAO, así como en la ejecución de las obras del periodo transitorio y periodo final del proyecto de la IRSA Sur Tramo 2, siendo que su actuación colusoria se materializó a través de el informe 074-2009 MTC del 13 de febrero del año 2009. En ese sentido, esta concertación fraudulenta trajo como consecuencia un perjuicio patrimonial al Estado peruano por el monto de $86.788.416.73 por el incremento del 35.5% de los gastos generales a través de la adenda 5 al contrato de concesión. Por lo tanto, con dicho accionar, el acusado defraudó tanto la confianza que el Estado había depositado en él dentro de sus competencias funcionales, infringiendo sus deberes como funcionario público establecidos en la Constitución, en el artículo 39, así como con dicha conducta el investigado ha infringido sus deberes como funcionario público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente de la Dirección General de Concesiones en Transportes, las cuales se encontraban establecidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a los artículos 78 y 79. En ese sentido, el literal B señala que es proponer los proyectos a ser realizados por la participación de la inversión en infraestructura y servicios de transporte en coordinación con las dependencias y organismos competentes, ejecutar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales en el contrato de concesión y participación público-privada suscritos por el sector, resolver las controversias en la parte contractual privada en el marco del contrato correspondiente y emitir opinión respecto de las propuestas modificatorias del contrato. Las demás funciones que asigne tanto el viceministro de Transportes, administrar la contractual durante la vigencia hasta el término y proponer modificaciones que adopten los contratos entre circunstancias que afecten los fines establecidos en el diseño del mismo. Ese es, señor magistrado, la imputación que hace este Ministerio Público al señor Marangoni Rachón. Ya, a ver, pasemos a Alfredo Salvador Rodríguez. Bien, señor magistrado. ¿Cuál es el acto funcional concreto y la participación específica? Bien, respecto del señor Alfredo Salvador Rodríguez León, se tiene, señor magistrado, que él tanto se le imputa por el hecho 3, que es respecto a la emisión del trato directo, así como del
inciso 4, que corresponde a la adenda 5 al contrato de concesión. En ese sentido, se le imputa directamente o específicamente en primer orden respecto del favorecimiento de la concesionaria Integración y Cosur a través de la emisión de la adenda del acta del trato directo del 28 de marzo del 2008 es emitir y suscribir el informe técnico 002-2008 MTC/02.GTI, dar el visto bueno de los anexos, los mismos que sustentaron el acta de trato directo del tramo 2 de la IRSA Sur. Mediante el citado informe, se accedió al incremento de costos de insumo y disminución de rendimientos en el análisis de los precios unitarios encargados, a pesar de que no era objeto de controversia y ya que estos habían sido aprobados por el regulador OCITRAN. Asimismo, reconoció nuevas partidas, las cuales fueron sobrevaloradas, las mismas que no habían sido materia de controversia y que fueron reconocidas en el acta de trato directo del tramo 2. Asimismo, no desarrolló un trabajo escrupuloso en la revisión de la documentación para la elaboración del informe, puesto que la emisión del informe no tuvo sustento técnico por parte del consorcio supervisor Vial Sur a cargo de la supervisión de la ejecución del tramo 2. Ese es en relación a la primera hecho, que es en relación al trato directo. ¿En qué capítulo está, doctora? Disculpe, ¿en qué capítulo está? Está en el capítulo número 762, señor magistrado. 762 al 766 corresponde al primer hecho. El segundo hecho está desde el fundamento 766 y corresponde al favorecimiento de la concesionaria Interoceánico y Cosur con el incremento de los gastos generales del 27 al 35.5% a través de la emisión de la adenda 5. Y el acta en concreto emitió y suscribió los informes que sirvieron de sustento para la aprobación del incremento de los gastos generales del 27 al 35.5% a través de la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión, conjuntamente con sus coacusados Walter Anaya Calderón, en el sentido de que no sustentó ni justificó de manera técnico-económico el incremento de gastos generales al 35.5%, lo que conllevó a que se reconozcan mayores gastos generales en la etapa de liquidación del pago, así como en la ejecución de las obras del periodo transitorio y periodo final del tramo 2 de la IRSA Sur. Siendo así, esto se dio a través del informe 605-2008 /25.ARL.AFV.WA del 19 de diciembre del 2008, a través del informe 592-2008 MTC/25.ARL.AFV.WA del 12 de diciembre del 2008 y el informe 538-2008 MTC/25.ARL.AFV.WA el 11 de noviembre del 2008. Ya, doctora, me dijo que estaba desde la capítulo 162 al 766, ¿no? No, señor magistrado. Desde el fundamento Sí. 762. Y participación específica. Usted me ha dicho 762 al 766. En el primer hecho, que es el hecho 3, y el hecho 4, que es respecto a la adenda 5, desde el 767 al 768. Ya. A ver, ¿cuáles son los actos fácticos de concertación? Bien, señor magistrado. En el primero se tiene, señor magistrado, los fundamentos 421, 425, 421 al 425, donde se señala que las coordinaciones que realizaba el grupo de trabajo encargado de realizar o de llevar a cabo el trato directo, se realizaban con el señor Luis Alberto de Meneses Güell. Asimismo, señor magistrado, se tiene que en esos mismos fundamentos se ha señalado que los miembros del grupo de trabajo tuvieron reuniones con el señor de Meneses Güell y se señala además de que a través de estas reuniones se señaló de que lo que se iba a tomar en consideración para la emisión del acta del trato directo del tramo 2 era la información del tramo 3. Asimismo, lo señala en sus descargos en los fundamentos número 421
cuando se hacen los descargos a la Comisión Auditora de la Contraloría por parte del señor Alberto Flores Vigil, que era miembro de la comisión, miembro del grupo de trabajo, donde señala que la información para el trato directo del tramo 2 fue tomada del tramo 3, puesto que no había un sustento por parte del supervisor. En ese sentido, señor magistrado, se tiene ahí la intervención directamente respecto del señor Luis Alberto de Meneses y el grupo de trabajo. Segundo, se tiene, señor magistrado, que el colaborador eficaz 908 ha manifestado que las modificaciones al contrato de concesión a través de las adendas, él las realizó conjuntamente con el señor Alfredo Salvador Rodríguez León y Walter Anaya Calderón, quienes venían trabajando en la Dirección General de Concesiones en Transportes, y que estas modificaciones se realizaban también con estos funcionarios. En ese sentido, también se ha señalado, señor magistrado, en el fundamento número 760, donde se señala que se adhirió a este acuerdo colusorio entre los funcionarios tanto de Provías Nacional, el MTC, la Dirección General de Concesiones en Transportes, porque eran parte del grupo de trabajo, juntamente con la organización criminal Odebrecht, a través de la concesionaria Interoceánico Sur, tramo 2, representada por Luis Fernando de Castro Santos y Luis Alberto de Meneses Güell. Ya, a ver, doctor, entonces, ¿cómo quedaría? Los actos fácticos de concertación con relación al hecho 3 que están en fundamentos 421 al 425. Exacto, Esos señor son los magistrado. acápites, de 421 al 425. ¿Y el Sí, hecho 4? el hecho 4 está en los fundamentos 57, 118, 119, 120, 132, 194, 237, 239 y 240. 57, 118, 119, 129. ¿Cuál más? 120, señor magistrado, 132, 194, 234, 239, 240, así como el fundamento 434. Ya, a ver, 57, 118, 119, 120, 132, 194, 234, 239, 240 y 434, ¿no? Sí, señor magistrado. Y el último, creo que le di un último fundamento, 421, que está dentro de los que ya le he señalado. Entonces, dijo, 421, que está dentro de los que ya le había señalado. ¿cuál es el aporte probatorio? Bien, señor magistrado, el aporte probatorio se encuentra señalado desde el fundamento, desde el folio número 1972 al 1980. Ese es con respecto al hecho 4. Respecto del hecho 3, está desde el folio, o ¿cómo se llama? Repito, mejor, señor magistrado, para no inducir a error. El hecho 3 está desde el folio 1896 al 1905. Y con relación a los medios probatorios del hecho 4, están desde el folio 1972 al 1980. A ver, doctora, a ver, por favor, ¿me puede volver a repetir? El Sí, aporte probatorio está, he logrado copiar 1972 a 1980 con relación al hecho 4. sí. Ya, con relación al hecho 3, 1896 ya, al 1905. ya. Ok, esto es el hecho 3. Listo. La ley aplicable, doctora, La 26713, señor magistrado. ya. ¿Cuál es el elemento de convicción que lo vincula? Ya, el elemento de convicción que lo vincula directamente, primero, señor magistrado, es su contrato de servicio 05-1082, donde tiene el cargo de asesor técnico de la Dirección General de Concesiones en Transporte, cargo que le permite participar como miembro del grupo de trabajo a cargo de la emisión del acta del trato directo.
que se da a través de la resolución viceministerial 192-2008-MTC/02 del 13 de marzo del año 2008. Asimismo, señor magistrado, se tiene el informe técnico número 001-2008-MTC/02.GTI que corresponde al tramo 3 de la IRSA Sur, así como el informe técnico 002-2008-MTC/02 del 25 de marzo del año 2008 correspondiente al tramo 2 de la IRSA Sur. Asimismo, señor magistrado, en este apartado se tienen el acta de trato directo del tramo 3 y el acta de trato directo del tramo 2. Asimismo, señor magistrado, se tiene respecto de este hecho el escrito de descargo del 28 de abril del año 2008 del tomo 11 del anexo F del descargo de las personas comprendidas en el informe de auditoría 533, donde se señala que el trato directo del tramo 2 fue tomado del trato directo del tramo 3. Asimismo, señor magistrado, se tiene las declaraciones de los grupos de trabajo del trato directo, donde establecen que las reuniones desarrolladas con los funcionarios de Odebrecht fueron realizadas con el señor Luis Alberto de Meneses Güell y donde se señaló o donde este les manifestó que para la premura de la emisión del trato directo del tramo 2 se recabe y se realice con la información del trato directo del tramo 3. Asimismo, señor magistrado, se tiene respecto del hecho o del hecho 4, respecto de la adenda 5, se tienen los informes 605-2008 del 19 de diciembre del 2008, el informe 592-2008 MTC/25 del 12 de diciembre del 2008, se tiene el informe 538 del 11 de noviembre del año 2008. Asimismo, señor magistrado, este Ministerio Público también cuenta con el informe tanto pericial contable 003-2022 como el informe de ingeniería 002-2021, donde se establece que por tanto la emisión del trato directo se causó perjuicio patrimonial al Estado de 55.454.332 y respecto de la adenda 5 de 86.788.416. Asimismo, señor magistrado, se tiene el informe de auditoría de cumplimiento 533-2016, donde la Contraloría General de la República encuentra responsabilidad penal respecto de la aprobación del acta de trato directo y de la adenda 5 al contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, se tiene el manual de organización y funciones de donde se establece las funciones tanto como asesor de la dirección ejecutiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como se tiene, señor magistrado, la misma resolución viceministerial 192, donde se establece las funciones del grupo de trabajo. Asimismo, señor magistrado, se encuentra el acta de ejecución de sentencia de colaboración eficaz del 12 de noviembre de 2019, donde se reconoce los hechos respecto de este control de acusación, así como en la sentencia de acuerdo de colaboración, la resolución número 20 del 17 de junio del 2019, donde la empresa Odebrecht hace un reconocimiento de los hechos del trato directo, la adenda 5 y las soluciones técnicas del informe 533, así como de la emisión de los certificados de avance de obra. En ese sentido, señor magistrado, se tiene entre esta información también se tiene, señor magistrado, el informe correspondiente al informe elaborado por la Universidad del Pacífico, donde se establece también el beneficio que se le tendría para la ejecución del proyecto de corredor vial interoceánico sur, pagado por la concesionaria interoceánico sur tramo 2 y tramo 3. Entre otros, señor magistrado. A ver, recapitulando. Doctora, ¿cuál es el elemento de comisión que lo vincula? ¿Dónde se encuentra, en qué acápite? Con relación al hecho 3. Con relación al hecho 3, señor magistrado, se encuentra
en el fundamento 759, que corresponde al contrato y corresponde a la resolución ministerial 192, que lo ubica dentro del grupo de trabajo de trato directo. Asimismo, señor magistrado, en el fundamento 766 se señala el informe técnico 002-2008 MTC, que corresponde al informe técnico que viabiliza el trato directo y por el cual se reconocen partidas que no estaban establecidas. Asimismo, señor magistrado, se tiene en el fundamento, ya directamente en los fácticos, se tiene el fundamento 421, donde se señala el informe técnico 01-2008 MTC/02.GTI, que fue tomado como referencia para el trato directo del tramo 2. Asimismo, en este fundamento 421 se señala el cuadro 106 y cuadro 107, que corresponden al escrito de descargo del 28 de abril del año 2016, correspondiente al descargo realizados por los funcionarios que formaron el grupo de trabajo del tramo 2 a la Comisión Auditoria de la Contraloría. Asimismo, el 422 fundamento señala el informe técnico 002-2008 MTC/02.GTI del 25 de marzo del año 2008. Asimismo, se ha señalado en el fundamento 423 la declaración del señor Alfredo Salvador Rodríguez León como parte del miembro del comité del 10 de abril del año 2018, el oficio 390 del 18 de 03-2008 de la concesionaria, donde precisa las partidas sobre las cuales se solicita el trato directo. Asimismo, en ese mismo fundamento se señala el informe especial TP.061-900.055.07.JS, emitido por la supervisora del tramo 3, donde señala cuál sería el perjuicio respecto del incremento y cuáles son las partidas, porque el tramo 3 sí se hizo un estudio, siendo que en el tramo 2 no se realizó. Asimismo, se tiene, señor magistrado, en el mismo fundamento 423, la declaración en la pregunta 42, donde se señala que como trabajó el equipo de trabajo que indicó haber presidido, dice para tener los elementos del juicio para discutir el trato directo, como se había hecho en el tramo 3, teniendo como respuesta el concesionario que en ese momento no se podía realizar ningún estudio de campo por parte del pleno de periodo de lluvia, por lo que tendríamos que esperar hasta el mes de abril. En ese sentido, se tomó los precios unitarios, que eran los mismos del tramo 3, en base a los resultados de dicho tramo. Y señala asimismo que no hubo negación sobre los insumos ni rendimientos, ni simplemente se aceptó el resultado del tramo 3 en beneficio del concedente. Asimismo, en la pregunta 44 manifiesta quién participó de la concesionaria y él dice, el que venía siempre era el señor de Meneses, Luis Will. Él comenzó a venir acompañado por el ingeniero cuyos apellidos eran Gate. Eso se manifiesta. Asimismo, en el 423 se tiene la declaración del señor Eli Wenceslao Linares Hurtado, que era quien señala que las coordinaciones para el trato directo del tramo 2 se realizaban con Luis Alberto de Meneses Güell y los 5 miembros del grupo de trabajo del trato directo. Asimismo, en el fundamento 425 se señala la declaración de Huberto Walter Anaya Calderón, donde él manifiesta efectivamente también que en la primera reunión con el concesionario del tramo 2 se le propuso utilizar los mismos precios unitarios revisados y aprobados para el tramo 3.
El concesionario en principio no aceptó eso debido a que la geografía, altitud, terreno eran diferentes, pero se terminó realizando con el tramo 3. Asimismo, en el 426 se encuentra la declaración de César Eduardo Herrera Briceño, donde manifiesta que fue el concesionario quien indicó que se iba a demorar mucho tiempo y propuso usar los precios pactados para el tramo 3 en el tramo 2. Asimismo, se tiene en el 427 la declaración de Alberto Flores Vigil, quien declara, señor magistrado, que el grupo de trabajo no contaba con sustento técnico como antecedente para la emisión del informe que sustentó el tramo 2. Disculpe, señor magistrado. Nada, me he tosido. Ah, Disculpe. gracias. Mm. Asimismo, señor magistrado, como le había señalado también, se encuentra en el fundamento 430 el informe pericial contable respecto del informe de auditoría 533, donde señala el perjuicio patrimonial sufrido al Estado peruano. Eso es en relación al tramo, al trato directo. Con relación al beneficio, al favorecimiento a través de la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión, esto está en su imputación directamente en el fundamento 768, donde se señalan que esta materialización de este acuerdo colusorio clandestino se realizó a través del informe 605-2008 del 19 de diciembre del 2008, el informe 592 del 2008, del 12 de diciembre del 2008, el informe 538-2008 del 11 de noviembre del año 2008. Doctora, vamos a hacer un breve receso acá de unos 10 minutos, por favor. Un Bien, breve señor. receso de 10 minutos, por favor. ¿Ya? Bien, señor. Vamos a retomar. Por favor, señores, vamos a retomar. Doctora Yuricet, por favor, con relación al señor Alfredo Rodríguez, ¿dónde está el pacto colusorio? No, nos faltaba con relación al hecho 4. ¿Cuál es el elemento de comisión que lo vincula? Con relación al hecho 4. Indicó usted el apartado 768, ¿cuál más? Bien, señor magistrado. Respecto del hecho 4, se ha señalado el fundamento 768, donde se encuentran los 3 informes. Adicionalmente a ello, se tiene, señor magistrado, en el fundamento 434, que se señala que el 11 de septiembre de 2007, en sesión de trabajo 30, ya los funcionarios de la empresa Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Duel, tenían la intención de que se modifique el contrato y se incremente el gastos generales al 35.5%. En ese sentido, el 435 señala de que esto fue amparado y validado por los asesores de la Dirección General de Concesiones en Transportes a través del informe 538-2008 MTC /25.arl.afv.wa del 11 de noviembre del 2008, el número 592-2008 del 12 de diciembre del 2008 y el 605-2008 del 19 de diciembre del 2008, emitidos por los acusados Alfredo Salvador Rodríguez León, Alberto Walter Anaya Calderón, Alberto Flores Vigil y el informe 623 emitido por el acusado Alfonso Antonio Chang Medina. Asimismo, señor magistrado, se ha señalado que, a ver, un momentito. Asimismo, señor magistrado, se ha señalado lo señalado por el colaborador eficaz 908-2019. Este colaborador, en el fundamento número 57, señala que el señor Jorge Enrique Simoe Barata le pagaba le daba un premio o soborno por los beneficios obtenidos por la Dirección General de Concesiones en Transportes a través de las adendas del contrato de concesión del tramo 2. Asimismo, este colaborador en el fundamento
en el fundamento 119, perdón, señor magistrado, señala que la voluntad de los funcionarios del MTC, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se encontraba comprometida, adheridos al pacto colusorio para que sus actuaciones favorezcan y beneficien a la concesionaria en todo lo relacionado con el contrato de concesión, ya que con la suscripción tanto de las adendas 1 y 3 se viabilizó el adelanto. Lo mismo que ocurrió en el fundamento 120, donde se señala que también esto se dio a la aprobación y emisión de las adendas 4 y 5 del contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, se señala en el fundamento 122 que tanto en el fundamento 132 se señala que el colaborador eficaz señala que Gamarra apoyó a Odebrecht en el proceso de negociación de las adendas 1 cuando sustentó en varias oportunidades con los informes. Asimismo, señala que los informes que sustentaron dicha adenda fueron los informes emitidos por los asesores técnicos de la Dirección General de Concesiones en Transportes, Alfredo Salvador Rodríguez León, Alberto Flores Vigil, Walter Anaya Calderón y Celso Gamarra Roy, que fueron los mismos que participaron en la emisión de la adenda 3, en la adenda 4 y la adenda 5 al contrato de concesión. En ese sentido, señor magistrado, se visualiza que los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Concesiones en Transportes, beneficiaron también a la concesionaria a través de la emisión de las adendas, puesto que ellos como concedentes podían realizar modificaciones al contrato de concesión. Aunado a ello, señor magistrado, se tiene el informe 065, que es el informe que emite la Contraloría General de la República, donde manifiesta, es el informe 065. Un momentito para verificarle el número de folio donde ya. En el fundamento 435 se señala que el informe 065-2008 CG/OEA de la Contraloría General de la República informa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que los gastos generales y la utilidad solicitados por la concesionaria incrementarían el costo total de la obra. En ese sentido, señor magistrado, tanto la Dirección General de Concesiones en Transportes como el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenían conocimiento de que al incrementar los gastos generales ponía en riesgo el presupuesto establecido en el contrato de concesión a la firma, a la suscripción de este contrato. Disculpe. Ya, doctora, ¿dónde está el pacto colusorio? Señor ¿En qué magistrado. Ya. En ese sentido, señor magistrado, este Ministerio Público ha señalado lo pertinente en el fundamento 760, donde establece que el señor Rodríguez León se adhirió a este acuerdo colusorio, tanto con los funcionarios de Provías Nacional y el MTC, que formaron parte del grupo de trabajo a cargo de llevar el trato directo, así como con los funcionarios de la organización criminal Odebrecht a través de la concesionaria Interoceánico Sur, representada por Luis Fernando de Castro Santos y Luis Alberto de Meneses Güell. Ya. Doctora, ¿cómo queda la imputación? Bien, señor magistrado, la imputación se encuentra desde el fundamento 758 hasta el fundamento 773 y se señala que se le imputa a Alfredo Salvador Rodríguez León ser autor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal, Ley 26713, publicada el 27 de diciembre de 1996. Perdón. Dado que en su condición de funcionario público designado al cargo de asesor técnico de la Dirección General de Concesiones en Transportes del MTC, cumpliendo funciones desde el 17 de enero de 2008 al 31 de mayo del 2013, según enmienda número 9 del contrato
de servicio 5-1082 del 17 de enero del 2008, cargo con el que integró el grupo de trabajo institucional a cargo de llevar el trato directo de la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2, según resolución viceministerial 192-2008 MPC/02 del 13 de marzo de 2008. En ese sentido, como funcionario público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de la Dirección General de Concesiones en Transportes, a cargo del contrato de concesión del tramo 2 de la IRSA Sur, intervino con conocimiento y voluntad bajo la misma resolución criminal, adhiriéndose al proceso colusorio pactado entre los funcionarios de Provías Nacional del MTC y la Dirección General de Concesiones en Transportes, que son miembros del grupo de trabajo institucional a cargo de llevar a cabo el trato directo de la concesionaria de tramo 2 y la organización criminal Odebrecht a través de la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2, representada por Luis Fernando de Castro Santos y Luis Alberto de Meneses Güell, quienes tenían interés en que se favorezca su representada en la aprobación del trato directo y la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión durante la etapa de construcción, ejecución de la obra del contrato de concesión, nivel asfaltado del proyecto Corredor Interoceánico Sur Tramo 2 en el periodo 2006-2011. En este acuerdo colusorio clandestino se materializó el 25 de marzo al 19 de diciembre del año 2008. Dicha materialización se evidencia en su actuación delictiva a través del acto colusorio destinados al primero, que sería la aprobación del informe técnico 02-2008 MTC/2, mediante el cual se incrementan los costos de insumo y disminución de rendimiento de los precios unitarios encargados, y segundo, a través de la aprobación de los incrementos de gastos generales del 27 al 35.5% a través de la adenda 5 al contrato de concesión. A continuación se señalan los indicios colusorios que evidencian dicho actuar delictivo. Respecto al favorecimiento de la concesionaria Interoceánico Sur a través de la emisión del acta de trato directo del 28 de marzo del año 2008, se tiene que emitió y suscribió el informe técnico 2-2008 y dio visto bueno de los anexos, los mismos que sustentaron el acta de trato directo del tramo 2 de la IRSA Sur. Mediante el citado informe, accedió al incremento de costos de insumo y disminución de rendimientos en el análisis de los precios unitarios encargados, a pesar de que no era objeto de controversia, ya que estos habían sido aprobados por el regulador Ocitran. Reconoció nuevas partidas, las cuales fueron sobrevaloradas, las mismas que no habían sido materia de controversia y que fueron reconocidas en el acta de trato directo del tramo 2 de la IRSA Sur. No desarrolló un trabajo escrupuloso en la revisión de los documentos para la elaboración del informe, puesto que en la emisión del informe no tuvo sustento técnico por parte del consorcio supervisor Vial Sur a cargo de la supervisión de la ejecución. Doctora Carmen, por favor, indíqueme usted en qué acápite se encuentra el acto funcional concreto y la participación específica. 762, señor magistrado, respecto al hecho número 3, y 767 respecto del hecho número 4. Ya, a ver, ¿cuáles son los actos fácticos fácticos de concertación? ¿En qué acápite se encuentra? 760, señor magistrado, y los fundamentos que ya le he hecho mención respecto del colaborador y respecto del trato directo. Ya, ¿cuál es el aporte probatorio, sus medios de prueba? Bien, señor magistrado, respecto del señor Rodríguez León, se tiene del hecho 3, se tiene el folio 1896 al 1905, y respecto del hecho 4, se tiene del 1972 al 1980. Ya, ¿cuál es la ley aplicable, doctora? 26713, señor magistrado. Ya, ¿cuál es el elemento de convicción que lo vincula? ¿En qué apartado se encuentra? Señor magistrado, el elemento de convicción que lo vincula directamente con los hechos es el fundamento 759, donde se señala el contrato de servicio 5-1082 y la resolución viceministerial 192-2008 respecto a la vinculación con su condición de funcionario. Y respecto a la vinculación en el pacto colusorio, se encuentran los fundamentos 421 al 425, así como las declaraciones que le he manifestado. Y respecto de la adenda 5 al contrato de concesión, se encuentran desde el fundamento 431, señor magistrado, hasta el 436.
Ya. Doctora, ¿dónde está el pacto colusorio? ¿En qué cápite? En el primer apartado, señor magistrado, en el 421 y 425 se señala que las coordinaciones que se realizaban para la emisión del acta de trato directo se realizaron con el señor Luis Alberto de Meneses Güell, puesto que no había un sustento por parte del Consorcio Supervisor Vial Sur, estableciéndose que los mismos grupos de trabajo manifestó a la Comisión de la Contraloría Comisión de Supervisión de la Contraloría que habían cogido la información del tramo 3 por sugerencia del señor de Meneses Güell. Y respecto del hecho 4, respecto de la adenda 5 al contrato de concesión y el incremento de estos gastos generales, se tiene, señor magistrado, los informes suscritos por el señor Alfredo Salvador Rodríguez León, conjuntamente con sus coacusados Walter Anaya Calderón, en los cuales, señor magistrado, se establece este desequilibrio económico-financiero respecto de la aprobación de estos informes, en los cuales se encuentra desde el fundamento 434-435. Asimismo, lo señalado respecto de lo que dice el colaborador eficaz 908, que se encuentran en los fundamentos 57, 118, 119, 120, 132, 194, 237, 239 y 240. Ya, doctora, señaló usted que con relación al hecho 4, los fundamentos del 434 al 435, fundamentos 57, 118, 119, 120, 132, 194, 239, 237 y 240, ¿no? Sí, señor magistrado. Aparte del fundamento 434 que también había señalado anteriormente. Ya. Y con relación al hecho 3, Con relación al hecho 3, señor magistrado, le señalé los fundamentos 421 al 425. 425. Ya, Sí, listo. señor. Pasamos ahora a Ignacio Martínez Ventura. El acto funcional concreto y la participación específica, ¿dónde se encuentra? ¿En qué acápite? Bien, señor magistrado. El acto funcional concreto del señor Anaya Calderón, teniendo en cuenta, señor magistrado, que también se encuentra en el hecho 3 y el hecho 4. Ignacio Martínez Ventura. Ignacio Martínez Ventura. Toca el señor Ignacio Martínez Ventura. Ah, ok. Señor magistrado, el señor, el abogado, el señor Rachumi, dio cuenta respecto al señor Rachumi y del señor Anaya Calderón, juntos. Sí, pero yo no estoy hablando de Anaya Calderón, estoy Ah, hablando de Ignacio Martínez Ventura. ya, respecto al señor Ignacio Martínez Ventura, señor magistrado, se encuentra en el hecho 4. El hecho 4 respecto a la emisión de la adenda 5, el contrato de concesión. Doctor Augusto Fernández está levantando la mano. Señor juez, disculpe la interrupción. La señorita fiscal acaba de cometer un error al manifestar que yo he hecho informe oral del señor Maranguniz y del señor Anaya Calderón, lo cual es incorrecto. Yo he hecho informe oral del señor Maranguniz y del señor Martínez Ventura. Parece que había un error de parte de Fiscalía. Ya, a ver, bueno, con relación a los informes orales, no están previstos en estas audiencias con el código, eso es para el código antiguo. Lo que estamos viendo acá es una absolución de posiciones con relación a un Correcto, delito de subsanación. correcto. ¿Ya? Entonces, vamos, entrémonos, por favor, las preguntas aclaratorias que estoy realizando. Doctora, con relación a Ignacio Martínez Ventura, dentro de su requerimiento, yo le pregunto nuevamente a usted, ¿dónde está el acto funcional concreto y cuál es la participación específica? Bien, señor magistrado, esto. Sí, pero ¿cuál es el acto concreto de corrupción? Acá, Sí. acá lo pongo, para que escuche acá Nayeli. Tú tienes los... A ver, doctora, ¿cuál es el acto funcional concreto y la participación específica?
Bien, señor magistrado, eso se encuentra descrito desde el fundamento 793 al 795 y se señala que respecto del favorecimiento al consorcio supervisor Vial Sur en el incremento de los gastos generales, se tiene que visó y validó el informe que sirvió de sustento para la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión conjuntamente con sus coacusados Jalma Ricardo Marangoni Rachumi, Walter Anaya Calderón e Ignacio Martínez Ventura, documento que no sustentó ni justificó de manera técnica, económica e incrementó los gastos generales del 35.5% en la etapa de la liquidación del PAO, así como en la ejecución de las obras del periodo transitorio y periodo final, siendo que este acto se materializó a través del informe 074-2009, MTC/25.HMR el 13 de febrero del año 2009. A ver, doctora, ¿cuáles son los actos fácticos de concertación? Bien, señor magistrado, respecto a los actos fácticos de concertación, se ha señalado inicialmente en el fundamento 791 que estamos hablando de una adhesión a un acuerdo colusorio, tomando en consideración, señor magistrado, lo señalado por el colaborador eficaz 908-2019, lo que se encuentra en los fundamentos 57, 118, 119, 120, 132, 194, 237, 239 y 240, donde se da cuenta de los beneficios obtenidos para la concesionaria a través de la Dirección General de Concesiones en Transportes. Esto es a través de los asesores, siendo que el señor era asesor de la Dirección General de Concesiones en Transportes. Asimismo, señor magistrado, también se tiene el mismo informe 074-2009, donde se realiza este informe respecto al desequilibrio económico-financiero, donde se señala este incremento. Asimismo, señor magistrado, lo señalado en el... ¿Me logra escuchar, señor magistrado? Sí, sí lo escucho, doctora. Ah, ya, disculpe, lo que pasa es que mi pantalla se puso negra. Doctora, salga y vuelve a ingresar al sistema. Le esperamos, ¿ya? Ya, un momentito, por favor. Sí, doctor Belón. Sí, doctor, con el mayor respeto a su judicatura. Yo tengo una audiencia de apelación a las 11:20 y había preparado veo que su judicatura tiene mucho cuidado en el control de garantía que está realizando, está entendiendo muy bien el caso. Y en relación a la empresa que yo represento, quería explicar con bastante abundancia el marco histórico de cómo se da la legitimidad pasiva o la prohibición de regreso o la inexistencia de la consejería vicaria. Para esto he preparado unos PPTs, pero el tiempo no me va a alcanzar porque, como lo explico, tengo una audiencia de apelación, la primera sala de apelaciones. No sé si se va a realizar o podría derivarlo para lunes mi presentación, doctor, por favor. Ya, doctor, para el día lunes las empresas, ¿ya? Con Bien, calma doctor, nomás. muchas Para el día gracias. lunes, ¿ok? ¿Me permite salir, perdón? Sí, sí, Gracias, por doctor. supuesto. Señor magistrado, disculpe, no sé si ya se me escucha. A ver, doctora Yulisette Carmen.
Por favor, vamos a retroceder a Huberto Walter Anaya Calderón, ¿ya? Usted, yo le pregunté a usted, ¿cuál es el acto funcional concreto y participación específica? Usted me dijo el 762 y el 767. ¿Se mantiene en eso? De Ignacio Martínez Ventura me señala, ¿no, señor No, magistrado? no, fiscal. No, yo le estoy preguntando, estamos retrocediendo. A Ah, Huberto Walter Anaya Calderón, ¿cuál es el acto funcional concreto y participación específica? ¿Dónde se encuentra esto? desde el fundamento 779, señor magistrado, hasta el fundamento 782 respecto del hecho 3 y respecto del hecho 4 desde el 783 al 784. Ya, ¿cuál es el acto fáctico de concertación? ¿En qué fundamento está? Se ha señalado inicialmente, señor magistrado, en el fundamento 776, donde se habla de la adhesión al acuerdo colusorio, y posteriormente a ello se ha señalado, señor magistrado, los fundamentos 421 al 425 respecto de el hecho 3, que corresponde al incremento a las reuniones sostenidas con el señor Luis Alberto de Meneses Güell respecto con el grupo de trabajo, y respecto del hecho 4, que corresponde a la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión a través de los informes suscritos por el señor, se tiene, señor magistrado, los fundamentos señalados por el colaborador eficaz, que son el 57, 118, 119, 120, 132, 194, 237, 239, 240. Ya, ¿cuál es el aporte probatorio? ¿Dónde se encuentra? Con el hecho 3. Doctora, tiene que prender su micro. Con el hecho 3, ¿cuál es el aporte probatorio? ¿En qué parte se encuentra? Respecto del señor Anaya Calderón, señor magistrado. Sí. Bien, en el hecho 3 del señor Anaya Calderón se encuentra en el folio 1905 al 1915, y respecto El hecho 4. del hecho 4 desde el 1980 al 1984. Ya. ¿Cuál es la ley aplicable? La 26713, ¿no? Sí, señor magistrado. ¿Cuál es el elemento de comisión que lo vincula? ¿En qué acápite está? Desde el fundamento 775, señor magistrado, donde se encuentran las resoluciones de su contrato de trabajo, así como la resolución viceministerial que lo centra como funcionario de la Dirección General de Concesiones en Transportes y como miembro del grupo de trabajo interinstitucional, así como las declaraciones de lo mismo, las declaraciones del grupo de trabajo, donde se señala su intervención dentro del informe de trato directo número 2/2008. Esto está señalado en los fundamentos 421 a 425, señor magistrado. Ya. Doctora, yo no estoy preguntando a usted cuál es el elemento de comisión que lo vincula. En el hecho 3, ¿cuál es? En el hecho 4, ¿cuál es? Ya, disculpe, señor magistrado. Respecto del hecho 3, como lo señalaba, se encuentran tanto el contrato de trabajo sujeto a modalidad específico número 4-2008-MTC/20, del 1 de enero del 2008, el contrato número 1916-2008 MTC/20 del 1 de mayo del 2008, la resolución viceministerial 192-2008 MTC del 13 de marzo del año 2008, así como el memorándum número 1-2009 MTC/25.WA del 31 de agosto del año 2009. Ya, doctora, ¿dónde está eso con relación al hecho 3? ¿En qué acápites está? Bien, señor magistrado, esto está dentro del acápite 775, señor magistrado. Ya, y con el hecho 4, Cumplía las mismas funciones, señor magistrado, como asesor técnico, entonces comparten ese acápite los dos hechos, puesto que tenía la misma función como asesor técnico de la Dirección General de Concesiones en Transportes. ya, doctora, con relación a Walter Anaya Calderón,
¿Dónde está el pacto colusorio? Bien, señor magistrado, respecto al señor Anaya Calderón, en el fundamento 776 se habla de la adhesión a este acuerdo colusorio. En los fundamentos, ya, esto es en respecto al fundamento 776, esta adhesión al acuerdo colusorio. En el fundamento 421 al 425 se señala que las coordinaciones respecto al trato directo del tramo 2 se realizaron con Luis Alberto de Meneses Güell. Ya. Doctora, ¿cómo queda la imputación con relación al hecho 3 y 4? ¿Dónde está? ¿En qué capítulo? La imputación, señor magistrado, está desde el fundamento 774 al fundamento 788. Y su imputación también está en relación a la ley 26713 y se señala respecto de su actuación en específico respecto del favorecimiento de la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2 en la emisión del trato directo. Se señala que este emitió y suscribió el informe técnico 2-2008 MTC/02.GTI y dio visto bueno de sus anexos, los mismos que sustentaron el acta de trato directo del tramo 2 Cirsa Sur. Mediante el citado informe, accedió al incremento de costos de insumo y de disminución de rendimientos en el análisis de los precios unitarios encargados, a pesar de que no era objeto de controversia, ya que estos habían sido aprobados por el regulador Ocitran. Asimismo, reconoció en el 780, dice, reconoció nuevas partidas, las cuales fueron sobrevaloradas, las mismas que no habían sido materia de controversia y que fueron reconocidas en el acta de trato directo del tramo 2 de la IRSA Sur. En el 781 se señala que no desarrolló un trabajo escrupuloso en la revisión de la documentación para la elaboración del informe, puesto que la emisión del informe no tuvo sustento técnico por el Consorcio Supervisor Vial Sur, a cargo de la supervisión de la ejecución del tramo 2 de la IRSA Sur. Y en el 782 se señala que se materializó este actuar a través del informe técnico 2-2008, suscrito el 25 de marzo del año 2008. Respecto del hecho 4, se encuentran desde el fundamento 783 al 784 y se tienen que respecto del favorecimiento a la concesionaria en el Interoceánico Sur, tramo 2, con el incremento de los gastos generales del 27 a 35.5% a través de la adenda 5, se señala en el fundamento 783 que emitió y suscribió los informes que sirvieron de sustento para la aprobación del incremento de gastos generales del 27 al 35.5% a través de la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión, conjuntamente con sus coacusados Alfredo Salvador Rodríguez León, Ignacio Martínez Ventura y Jalma Ricardo Marangonich Rachuno. En ese sentido, no sustentó ni justificó de manera técnico-económico el incremento de gastos generales al 35.5%, lo que conllevó a que se reconozcan mayores gastos generales en la etapa de la liquidación del PAO, así como en la ejecución de las obras del periodo transitorio y periodo final del proyecto Interoceánico Sur, tramo 2. En el fundamento 784 se señala que esto se materializó a través del informe 605-2008-MTC, suscrito el 19 de diciembre de 2008. El informe 592-2008 del 12 de diciembre del 2008 y el informe 538-2008 MTC del 11 de noviembre de 2008 y el informe 074-2009-MTC/25.HMR el 13 de febrero del año 2009. Asimismo, señor magistrado, en el fundamento 785 se señala que esta concertación fraudulenta trajo como consecuencia el perjuicio patrimonial al Estado. Primero, respecto del trato directo por el monto de 55.454.332.52 dólares y respecto de los gastos generales, el monto de 86.788.416.73 dólares americanos. En ese sentido, señor magistrado, en los fundamentos 786, 787 y 788, se señala que por que el acusado defraudó la confianza del Estado y depositadas en él dentro de su condición de funcionario, lo señalado en la Constitución en el artículo 29, así como lo señalado por la Dirección General de Concesiones en Transportes
el cual manifiesta cuáles eran sus funciones, que era de coordinar de todas las tareas relacionadas con la implementación y monitoreo de proyectos otorgados al sector privado desde la celebración del contrato hasta su terminación, administrar la relación contractual durante su vigencia hasta su término y proponer modificaciones que adopten los contratos ante circunstancias que afecten los fines establecidos en el diseño de los mismos. Y finalmente, el 788 señala lo que faculta la resolución viceministerial 192 y señala que el grupo de trabajo institucional tendrá por objeto llevar a cabo el trato directo de la concesionaria del tramo 2, dice la culminación de la cual emitirá un informe técnico proponiendo los términos de acuerdos que resuelven el trato directo. En ese sentido, señor magistrado, esta es la imputación que realiza el Ministerio Público al señor Anaya Calderón. Doctora, ¿en qué acápite se encuentra la imputación? Por favor, Desde, indíqueme. sí, señor magistrado, desde el fundamento 774 al fundamento 788. Ya. Ahora entramos a Ignacio Martínez, ¿ya? Indicó usted que el acto funcional concreto y participación específica estaba en el 793 al 795. Los actos fácticos de concertación están 791, 57, 118, 119, 120, 131, 194, 237, 239, 240. Sí, señor magistrado. Es por el hecho Ya. número 4. Por el hecho 4. Sí, señor magistrado. Solamente el señor participa por el hecho 4. Sí, señor magistrado. Ya. ¿Cuál es el aporte probatorio? ¿En qué acápite se encuentra? Sí, señor magistrado. Respecto del hecho 4, se encuentran desde el folio 1984 al 1993. 1984 al 1993. La ley aplicable, ¿en qué apartado se encuentra? 26713, señor magistrado, en el fundamento 774. Ya. ¿Cuál es el elemento de comisión que lo vincula? Indíqueme, por favor, el apartado. Disculpe, señor magistrado. Te pregunto, ¿cuál es el elemento de comisión que lo vincula? Por favor, me indique el apartado. Bien, señor magistrado. Inicialmente, en el fundamento 790 se señala el contrato de servicio, donde lo vincula directamente como abogado de la Dirección General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, señor magistrado, el elemento que lo vincula se tiene, señor magistrado, el informe número 074-2009-MTC/25.HMR del 13 de febrero del año 2009. Asimismo, señor magistrado, el elemento que lo vincula se encuentra, señor magistrado, el informe pericial contable 03-2022, el informe pericial de ingeniería 2-2021, el informe de auditoría de cumplimiento 533-2016, donde se señala que es una irregularidad de relevancia penal, el incremento de los gastos generales al 35.5%, el informe de ingeniería 7-2019 IRSA-SUR del tramo 2, emitido por la Procuraduría, donde se realiza el cálculo de los gastos generales. Asimismo, señor magistrado, se tiene el acta de ejecución de sentencia del 12 de noviembre del año 2019, donde la empresa Odebrecht reconoce responsabilidad penal respecto del caso en concreto. De este caso, la sentencia y se tiene la resolución 20 del 17 de junio de 2019, que es la sentencia de acuerdo de colaboración, donde la empresa Odebrecht reconoce su intervención en las observaciones advertidas por la Contraloría en el informe 533-2016. Los Ya, más doctor, saltantes. recapitulando, ¿cuál es el elemento de comisión que lo vincula? ¿En qué acápite se encuentra? El elemento de condición 790, señor magistrado, donde se encuentra el contrato de servicio, donde lo vincula como abogado de la Dirección General de Concesiones en Transportes. Ya. ¿Dónde está el pacto colusorio, doctora? ¿En qué acápite? En el 790 se señala que este se adhirió al acuerdo colusorio
entre los funcionarios de la Dirección General de Concesiones en Transporte, que era la dirección donde él laboraba conjuntamente con sus coacusados, Salvador Rodríguez León, y la concesionaria del tramo 2, a través de su representado Luis Alberto de Meneses Güell, Edson Nogueira Panicali, Fernando de Castro Santos y Sergio Nogueira Panicali. Asimismo, señor magistrado, se tiene el informe, asimismo, señor magistrado, se tiene el informe 074-2019, que está en el fundamento 795, donde el señor Martínez Ventura da el visto bueno respecto de la modificación al contrato de concesión a través de la adenda 5 al contrato de concesión respecto del informe 074, donde se vulnera el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión primigenio. Asimismo, señor magistrado, se tiene la directiva de la Dirección General de Concesiones en Transportes, donde establece cuáles serán sus funciones principales como miembro de la Dirección General de Concesiones en Transportes. Está en el fundamento 798. Ya, entonces, ¿dónde está el pacto colusorio? Usted indica que está en el 790, 95 y 98. Sí, señor magistrado. Asimismo, lo que manifesté anteriormente respecto del colaborador eficaz, que se señala en los fundamentos 57, 118, 119, 120, 132, 194, 237, 239 y 240, donde se señala que la Dirección General de Concesiones en Transportes, a través de la emisión de las adendas al contrato de concesión, beneficiaba a la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2. Ya, doctora, ¿cómo queda la imputación? Bien, señor magistrado, esta imputación se encuentra desde el fundamento 789 hasta el fundamento 798 y se señala que se le imputa a Ignacio Martínez Ventura ser autor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en grado consumado en agravio del Estado, el cual se encuentra previsto en el artículo 384 del Código Penal según Ley 26713. Dado que en su condición de funcionario público designado por el entonces viceministro de Transportes José Nicanor González Quijano al cargo de abogado de la Dirección General de Concesiones en Transportes, cumpliendo funciones desde el 1 de febrero del 2009 hasta el 28 de febrero del 2023, según el contrato de servicios del 1 de febrero del año 2009. Como funcionario público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en representación del concedente a cargo del contrato de concesión del tramo 2 de la IRSA Sur, intervino con conocimiento y voluntad bajo una misma resolución criminal, adhiriéndose al proceso colusorio pactado entre los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Dirección General de Concesiones en Transportes y la organización criminal de Odebrecht a través de la concesionaria Interoceánico Sur tramo 2, representada por Luis Alberto de Meneses Güell, Edson Nogueira Lemos, Luis Fernando de Castro Santos y Sergio Nogueira Panicali, quienes tenían interés en que se favorezca su representada con el incremento de los gastos generales a través de la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión durante la etapa de ejecución de las obras del contrato de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur en el periodo 2006-2011. Este acuerdo colusorio clandestino se materializó el 13 de febrero del año 2009. Dicha materialización se evidencia con el actuar delictivo a través de los actos colusorios destinados a la aprobación y el incremento de los gastos generales del 27 al 35.5% a través de la suscripción de la adenda 5 al contrato de concesión. Esto se señalan a través de los indicios respecto del favorecimiento de la concesionaria Interoceánico Sur tramo 2 y el incremento de estos gastos generales, puesto que el acusado visó y validó el incremento que sirvió de sustento para la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión conjuntamente con sus coacusados Alma Ricardo Marangunis Rachuni, Walter Anaya Calderón e Ignacio Martínez Ventura, documento que no sustentó ni justificó de manera técnico-económico el incremento de los gastos generales al 35.5% en la etapa de la liquidación del PAO, así como en la ejecución de las obras del periodo transitorio y periodo final del proyecto de la IRSA Sur tramo 2, siendo que su actuación colusoria se materializó a través de el informe 074-2009 MTC/25.HMR del 13 de febrero del año 2009.
puesto que no se consideró que con la emisión de dicha adenda incrementaba los gastos generales no previstos en el contrato de concesión. En ese sentido, esta concertación fraudulenta trajo como consecuencia un perjuicio patrimonial al Estado peruano por el monto de $86.788.416.73 americanos por el incremento del 35.5% de gastos generales a través de la adenda 5 al contrato de concesión. Por lo tanto, con dicho accionar, el acusado defraudó la confianza que el Estado había depositado en él dentro de su competencia funcional, infringiendo sus deberes como funcionario público establecidos en la Constitución Política del Estado, tal como lo señala el artículo 39. Asimismo, ha infringido sus deberes principales designados por la Dirección General de Concesiones en Transportes, tales como la coordinación de todas las tareas relacionadas con la implementación y monitoreo de los proyectos entregados al sector privado desde la celebración del contrato hasta su término. La de administrar la relación contractual durante la vigencia hasta su término y proponer modificaciones que adopten los contratos ante circunstancias que afecten los fines establecidos en el diseño de los mismos. Esta es, señor magistrado, la imputación que hace este Ministerio Público. Ya, fiscal, ¿cómo queda la imputación? Está de acápite 789 al 798, ¿no? Sí, señor magistrado. Ya, a ver, por favor, vamos a Alfonso Chá. ¿Cuál es el acto funcional concreto y participación específica? ¿Qué apartado se encuentra? Bien, señor magistrado, la participación específica del señor Chan Medina se encuentra en el fundamento 802 al 806 y se señala de la siguiente manera. Este acuerdo colusorio clandestino se materializó el 31 de diciembre del año 2008. Dicha materialización se evidencia con su actuar delictivo a través de los actos colusorios destinados a la aprobación del incremento de los gastos generales del 27% al 35.5% a través de la suscripción de la adenda 5 al contrato de concesión. Respecto a este favorecimiento a la concesionaria, se tiene que él emitió y suscribió el informe técnico económico a través del cual recomienda someter el proyecto de la adenda 5 al contrato de concesión a consideración y opinión de OCITRAN con el fin de determinar que se configure el inicio del periodo transitorio. No sustentó ni justificó de manera técnico-económico el incremento de los porcentajes de los gastos generales del 35 al 35.5% en la etapa de la liquidación del PAO, así como en la ejecución de las obras del periodo transitorio y periodo final del proyecto de la IRSA Sur del tramo 2. Siendo así su actuación delictiva, se tiene que suscribió el informe 623-2008 MTC/25.AC el 31 de diciembre del año 2008. Sin observar que el contrato de concesión no permitía el incremento de los gastos generales ya establecidos en las bases del contrato. Ya, doctora, el acto funcional concreto de los 802 al 806, ¿no es cierto? Sí, señor magistrado. Ya, los actos prácticos de concertación, ¿en qué folio se encuentran? Bien, señor magistrado, respecto de este apartado se tiene el 801, donde se señala que estamos hablando, el Ministerio Público está hablando de una adhesión al acuerdo colusorio, puesto que en el fundamento 434 se señala que el 11 de septiembre de 2007 en sesión de trabajo 30, que se encuentra en el cuadro número 112 también, se trabajaron los precios unitarios reales y nuevos, denotando desde ya un interés por parte de Luis Alberto de Meneses Güell a través de los oficios 502-CIST2 del MTC. Asimismo, el fundamento 435, donde se señala que se amparó y validó este pedido a través de los informes 532, 592, 605 y el informe 628 suscrito por el 31 de diciembre de 2008 por el señor Alfonso Antonio Chanco Medina, a pesar de que la Contraloría General de la República había informado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del informe 065-2008 que el incremento o lo solicitado por la concesionaria incrementaría el costo total de la obra. Ya, doctora, el aporte probatorio, ¿dónde se encuentra? ¿En qué cápitas? Bien, señor magistrado, se tiene en el folio número 1993 al 2000.
Ya, la ley aplicable. 26713, señor magistrado. ¿Cuál es el elemento de comisión que lo vincula? Indíqueme el apartado. Bien, señor magistrado. El primer elemento de convicción, en el apartado 800, se encuentra su designación como asesor financiero de la Dirección General de Concesiones en Transportes, de acuerdo al contrato de servicio profesional 081921. Asimismo, señor magistrado, se tiene el acta de sesión del 11 de septiembre del año 2007, que es la sesión de trabajo número 30, que se encuentra en el fundamento 434. Asimismo, se tiene el oficio número 502-CIST2 del MTC, que también se encuentra en el mismo fundamento. Asimismo, se tiene el fundamento 435, donde se señalan los oficios, los informes que dan pie al informe del señor Alfonso Antonio Chan Medina a través del informe 623-2008, así como se señala el informe 065-2008-CG/OEA de la Contraloría General de la República, donde informa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de este incremento que no era viable. Asimismo, señor magistrado, lo señalado por el colaborador eficaz 908, donde manifiesta que la Dirección General de Concesiones en Transportes beneficiaba a la concesionaria a través de la emisión de las adendas, que es el fundamento 57, 118, 119, 120, 132, 194, 237, 239 y 240. Asimismo, señor magistrado, se tiene la sentencia del acuerdo de colaboración eficaz, la resolución número 20 del 17 de junio del 2019, así como el acto de ejecución de sentencia del 12 de noviembre del año 2019, donde la empresa Odebrecht reconoce su intervención en el caso 121-2017, que es el caso que nos trae a audiencia. Asimismo, Ya, doctora, ¿cómo queda la imputación? ¿En qué apartado se encuentra la imputación? la imputación se encuentra, señor magistrado, desde el fundamento 799 al 809. 799 al 809. Pasamos ahora a José Nicanor González Quijana. ¿Cuál es el acto funcional concreto y participación específica? Indíqueme el apartado. Bien, señor magistrado. Se tiene del señor Nicanor González Quijano. Su participación en específico se encuentra desde el fundamento 813 al fundamento 816. Y se señala específicamente que este acto se materializó el 18 de febrero del año 2009 con la suscripción de la adenda 5 al contrato de concesión en representación del Estado peruano. Hecho, como lo señalé, se materializó el 18 de febrero del año 2009, a través de la cual se incrementa el porcentaje de los gastos generales del 27 al 35.5%, lo cual validó la aplicación del 35.5% de gastos generales en la obra del PEOT, las cuales se ejecutaron a precios unitarios reales o precios unitarios nuevos. En ese sentido, también se señala que validó a través de la adenda 5 al contrato de concesión las reglas de aplicación de los mayores gastos generales del 35.5% en la etapa de la liquidación del pago, así como en la ejecución de la obra del periodo transitorio y periodo final del proyecto de la Interoceánico Sur, tramo 2. Ya, a ver. Doctora, ¿cuáles son los actos tácticos de concertación? Bien, ¿En qué apartado? Bien, señor magistrado. En el fundamento 812, efectivamente, estamos señalando que bajo la misma resolución criminal se adhirió al proceso colusorio pactado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la organización criminal de Odebrecht, representada en ese momento la concesionaria por Luis Alberto de Meneses Güell, Edson Nogueira Lemos, Luis Fernando de Castro Santos y Sergio Nogueira Panical. Siendo, señor magistrado, que en primer orden se tiene que
En primer orden se tiene, señor magistrado, que el del fundamento 421 Doctora Yulice. disculpe, señor magistrado, ya. Doctora, Se vamos a tiene- hacer un receso, un respiro. Estamos en José Nicanor González. Sí, señor Ya, por magistrado. favor, un receso, doctora. Ya, señor. A ver, doctores, vamos a retomar. Doctora Yulice, vamos a retomar. Señor Jesús, Kevin, un segundito, para iniciar la grabación, por favor. Kevin, llámala a Kiara, por favor, que venga urgente, ¿ya? Ya, señor Doctores, juez. vamos a terminar doctora Yulice, solamente vamos a terminar con José González, José Nicanor González Quijano. Hasta el día de hoy vamos a avanzar con esto y la próxima semana seguimos con las empresas. Día lunes, por favor. Tengo un problema ahorita que tengo que solucionar. Ya, por favor. Vamos a retomar, por favor, doctores. Doctora Yulice, ¿estamos de acuerdo, doctores, abogados? Sí, doctor, diga. Ok, ya, retomamos, por favor. Sí, se retomó la grabación, señor juez. Ok, a ver, continuamos, doctora Yulicet, por favor, con el señor José González Quijano. El acto funcional concreto y participación específica, por favor, ¿en qué apartado se encuentra? Sí, señor magistrado, desde el 813 al 816, su participación concreta y específica. Por la suscripción de la adenda 5 al contrato de concesión el 18 de febrero del año 2009, a través del cual se incrementa el porcentaje de los gastos generales del 27 al 35.5%, validando esto a través de, mediante la cual se incrementan los mayores gastos generales al 35.5% en la etapa de la liquidación del pago, así como en el periodo transitorio y periodo final de la ejecución del tramo 2 de la IRSASUR. Asimismo, señor magistrado, antes del receso me había pedido señalarle dónde se encontraba este acuerdo colusorio y el Ministerio Público señaló en el fundamento 812 que estamos hablando de una adhesión al acuerdo colusorio entre los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que era donde el área donde pertenecía directamente el señor González Quijano, y la organización Odebrecht a través de la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2, representada por Luis Alberto de Meneses Güey. Asimismo, señor magistrado, se estaba señalando que en el fundamento que esto se dio, señor magistrado, gracias a que en la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2 y Tramo 3 solicitaron a la Universidad del Pacífico realizar un estudio denominado Beneficio Económico de la Carretera Interoceánico, el cual se encuentra desde el fundamento 442. Este estudio, señor magistrado, determinó que gracias a la creación de este periodo transitorio en el contrato de concesión, creado por haberse terminado con el trato directo, con la emisión de las soluciones técnicas y con la emisión de los CAOs, por haberse concluido con el dinero proporcionado para la ejecución del proyecto, se creó un periodo transitorio y este periodo transitorio se generó también con la inscripción de la adenda 5 al contrato de concesión. Este periodo transitorio se generó gracias a este estudio que es el beneficio económico de la carretera Interoceánico Sur. En ese sentido se tienen los contratos mediante el cual el fundamento número 442 en el cuadro número 109, donde se señala esta nota aclaratoria donde el estudio denominado Beneficios Económicos de la Carretera Interoceánico, realizado por José Luis Bonifaz y Roberto Urrunaga, de la Universidad del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, hacen la aclaración y señalan que este informe se realizó a pedido o fue financiado por la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2 S.A. Eso se puede apreciar también en el fundamento 443, donde se señala, señor magistrado, el primer contrato que realiza el tramo 3 con relación a este estudio por la Universidad del Pacífico, que se encuentra en el cuadro 110, así como en el segundo actualización realizada en el año 2007 en
el fundamento 444 y cuadro 111, donde este contrato ya lo suscribe Luis Fernando de Castro Santos en representación de la Interoceánica Sur Tramo 2. Asimismo, señor magistrado, se tiene en el fundamento 488 que el señor José Nicanor González Quijano manifiesta que él, antes de ser llamado para que fuera ministro de Transportes, el viceministro de Transportes, él trabajaba también en la Universidad de Pacífico. En ese sentido, señor magistrado, se tienen, ¿no?, esta prueba indirecta, prueba indiciaria respecto de su participación y esta adhesión al acuerdo colusorio para el beneficio de la concesionaria a través de la suscripción de la adenda 5 al contrato de concesión. Espérame un ratito, por favor, no te vas a ir. Sí, doctor Luis Naldos. Sí, señor juez, con su venia, por favor. Yo no pensaba intervenir, pero de verdad que esto es sorpresivo y es necesario que usted sepa que lo que acaba de señalar la señorita fiscal respecto al informe de la Universidad del Pacífico, que son del año 2006 y 2007, cuando el señor Nicanor González Quijano no era funcionario, no está ni en el requerimiento primigenio, ni en la subsanación de la acusación. Por lo tanto, esta referencia que se hace a un supuesto vínculo del señor González Quijano a partir de la Universidad del Pacífico y de este informe es algo absolutamente sorpresivo y que no forma parte de la acusación y por lo tanto no podría haber sido respondido en su oportunidad porque no está en ninguna parte del requerimiento ni de subsanación, y en ese sentido sí debemos sentar nuestra protesta, señor, por la inclusión de un hecho que no figura en los párrafos 813, 816, que sí están en la subsanación, y que deviene en un argumento sorpresivo en este caso, señor. Además de que el señor González Quijano no era miembro de la Dirección General de Concesiones, como se ha dicho de manera inexacta, ¿no? Él era viceministro, no era funcionario de esa dirección general. ¿Esa dirección estaba a su cargo? Sí, efectivamente, pero él no era miembro de esa dirección. Pero sobre todo, señor, nos llama la atención que se incluya un hecho que no forma parte de la acusación y eso no debería ser aceptado. Gracias. Doctor, para aclaración acá, miren, son preguntas aclaratorias. Yo le preguntaba a la fiscal cuál es el acto funcional concreto y la participación específica, y la doctora me ha indicado que ello se encuentra contemplado en el 813 al 816. Yo le pregunté a la doctora cuál es el acto fáctico de concertación que se había presentado con relación a José Nicanor González Quijano, y la doctora me ha respondido que eso se encuentra en el fundamento 812. Eso es lo que tengo acá anotado. Ahora, no sé, de repente, más allá de ello, doctora Yulicet, ¿quiere usted aclarar algo más? Sí, señor magistrado. Señor magistrado, el hecho o los fácticos que están descritos en los concomitantes del requerimiento acusatorio en el escrito 25 como en el escrito primigenio, se ha señalado este estudio realizado por la Universidad del Pacífico a pedido de la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2 y Tramo 3. Este estudio fue iniciado en el año 2006 y posteriormente actualizado en el año 2007 y publicado en el año 2008. Adicionalmente a ello, manifesté que en los fundamentos 600,
perdón, 488 señalaba que el señor Nicanor González Quijano manifestó haber laborado en la Universidad del Pacífico. Adicionalmente señalé que con este informe de la Universidad del Pacífico se crea también el denominado periodo transitorio, que es porque al haberse terminado el presupuesto establecido para la ejecución de toda la obra, este presupuesto se terminó en el año 2008, segundo trimestre, lo cual generó que se realice un periodo transitorio y gracias a este periodo transitorio se suscribe esta adenda 5 al contrato de concesión, lo que trae consigo un endeudamiento por parte del Estado peruano a través de la CAF. Eso está descrito, señor magistrado, en los hechos concomitantes respecto de la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión. No es un hecho sorpresivo y no es un hecho que no se haya señalado con anterioridad y que no haya tenido conocimiento las partes. Señalé también en el fundamento 812, tal como usted también lo manifestó, que estamos hablando de una adhesión a un acuerdo colusorio. En ese sentido, señor magistrado, la imputación está descrita en los fundamentos 810 del requerimiento acusatorio del escrito 25 hasta el fundamento número 819. En ese sentido, señor magistrado, este Ministerio Público no está ingresando información nueva ni que no sea conocida tampoco por vuestra judicatura ni por las defensas. Ok, a ver, doctor Luis Naldo. Sí, señor juez, insistimos, como usted va a poder apreciar, como usted mismo ha dicho, de la parte correspondiente de los párrafos 810 a 816 de la subsanación, en el fáctico del señor José Nicanor González Quijano, no se menciona en ningún extremo el tema del informe de la Universidad del Pacífico, que además, como he dicho, es anterior a su gestión. Y el punto del supuesto acto de concertación está en el 812, como dice la señora fiscal, pero no, debemos notar en este párrafo 812 que no dice con quién ni cómo se adhirió al pacto colusorio, ni qué relación tiene Pero, doctor, con eso ya los no funcionarios. es un asunto de fondo y eso no estamos discutiendo. Yo le estoy preguntando acá a la fiscal, dentro de la formalidad que requiere en su subsanatorio, dónde se encuentran estos actos funcionales, cuáles son los actos de concertación y de repente las otras preguntas aclaratorias, ¿qué es la información que ustedes me han indicado en la audiencia? No tiene que ver acá. Yo no estoy entrando a evaluar el fondo, doctor. Eso ya Ok, se hará sí, en la no entiendo, señor. fiscal Perdón, no, más adelante. lo que quería señalar era que en el fáctico, específicamente en el fáctico del señor González Quijano, no aparece este tema del informe de la Universidad del Pacífico. No se le puede Como, atribuir ahora, a última hora. como le digo, la fiscalía postula un requerimiento y estamos todavía analizando los aspectos formales. Por eso se ha devuelto el requerimiento para efectos de aclaración. No estamos todavía discutiendo fondo, doctor. Cuando se discuta fondo, ahí se verá. Pero ahorita se está viendo solamente el aspecto formal. Por favor. Ya, esperamos un ratito antes de ir. Con relación a ello, vamos a terminar esto. Doctora, el aporte probatorio, por favor, de sus medios de prueba, ¿en qué fundamento se encuentra? Bien, señor magistrado, del escrito número 25 se encuentra en el folio 2000 al 2007, solamente por el hecho 4. Ya. Que está siendo procesado el señor José Nicanor González Quijano, solo por el hecho 4, ¿no? Así es, Ya. señor. La ley aplicable, doctora. 26713, señor magistrado, como está descrita en el fundamento 810. Ya. ¿Cuál es el elemento de comisión que lo vincula? Indíqueme, por favor, el apartado. Bien, señor magistrado, el apartado se tiene su condición de funcionario público en razón al fundamento 811, donde se encuentra la resolución suprema 002-2009 MTC, es la MTC del 7 de enero del año 2009. Asimismo, señor magistrado, en el fundamento número 813, de donde se señala que esta materialización de este acuerdo colusorio clandestino se materializó el 18 de febrero del año 2009 con la suscripción de la adenda 5 al contrato de concesión. Se tiene como elemento de convicción la misma adenda 5 al contrato de concesión
suscrito el 18 de febrero del año 2009, donde se incrementan los porcentajes de los gastos generales del 27 al 35.5. Se tiene adicionalmente, señor magistrado, el fundamento 819, donde se tiene el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se señala las funciones que tenía como viceministro de Transportes. Asimismo, señor magistrado, en el fundamento 488, donde se señala que el señor José Nicanor González Quijano trabajó en la Universidad del Pacífico. Asimismo, señor magistrado, se tiene el fundamento número 442, donde se señala este informe emitido por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, titulado Beneficios Económicos de la Carretera Interoceánica, el fundamento el cuadro número 109, que corresponde al fundamento 443, donde se señala la nota aclaratoria donde se señala que los informes que se emitieron fueron financiados por la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2. Asimismo, se tiene el fundamento 443, donde se señala el contrato de locación de servicios suscrito por la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 3, representada por Luis Fernando de Castro Santos, respecto del informe emitido por la Universidad del Pacífico, así como el fundamento 444, que está el segundo contrato de locación de servicios suscrito por Luis Fernando de Castro Santos en representación de la concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2 y la Universidad del Pacífico respecto a la actualización del informe. Asimismo, señor magistrado, se tiene el fundamento 446, que son la declaración del señor Roberto Ruiz Urrunaga Pascofón, que son los creadores de este informe. Asimismo, señor magistrado, se tiene en el fundamento 447 también se encuentra el decreto supremo 022-2005, donde se señala los términos de las licitaciones públicas respecto del contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, como lo había señalado anteriormente, el informe 065-2008, que fue el informe de la Contraloría General de la República, mediante el cual pone de conocimiento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que el firmar la adenda 5 al contrato de concesión iba a ser perjudicial para el Estado peruano, puesto que incrementaría los costos del mismo. Esto también se encuentra señalado en el fundamento 482, que se encuentra en el informe número 065-CG/OEA, emitido por la Contraloría General de la República. Asimismo, señor magistrado, se encuentra el informe pericial contable, el cual también manifiesta del perjuicio económico sufrido al Estado por la emisión de esta adenda 5 al contrato de concesión, el cual se encuentra descrito en el fundamento número, disculpe, señor magistrado, 5 segundos. Ya. Se encuentra inicialmente, señor magistrado, en el fundamento 506, que es el informe de Ingeniería 07-2019, IRSA, tramo 2, elaborado por Pedro Roosevelt, de la Procuraduría Pública DOC, mediante el cual se determina que los plazos para la ejecución del tramo 2 de la IRSA Sur se incrementan y, por tanto, el periodo transitorio y el periodo final también fue pagado al 35.5%, de acuerdo a la adenda 5 al contrato de concesión. Asimismo, como lo señalé, el informe de auditoría que está en el fundamento 509, que es el informe de auditoría 533-2016, donde señala en su cuadro número 54, en el tópico reconocimiento de la sentencia emitida dentro del proceso especial de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht, sus funcionarios y exfuncionarios, que describe que los gastos generales a través de la adenda 5 al contrato de concesión, incrementaron el porcentaje del proyecto del corredor vial interoceánico sur. Eso está descrito, señor magistrado, en el fundamento 509. Asimismo, señor magistrado, se encuentra
como elemento respecto de la vinculación o de las consecuencias de la suscripción de la adenda 5 al contrato de concesión, el fundamento 512, donde corresponde a los préstamos realizados por el Estado peruano a la CAF para la culminación del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, entre ellos el tramo 2 de la IRSA Sur. Entre otros, señor magistrado, que se encuentran descritos también en los partes concomitantes del hecho 4. Ya. A ver, doctor Luis Naldos. Sí, muy breve, señor. Solamente para aclarar que de acuerdo con el requerimiento subsanatorio, los elementos de convicción que ha presentado la Fiscalía contra el señor José Nicanor González Quijano están a fojas 974, tomo 3, ítems 1746 a 1754, y en ninguno de parte de esa tabla se señalan los elementos que acaba de señalar la señorita fiscal, A ver, para que doctor, lo tengan en cuenta. a ver, vamos a llegar acá hasta el día de hoy. Atención a que tengo una urgencia que resolver. Y Kevin, por favor, anota ahí que está pendiente las preguntas aclaratorias con relación al elemento de comisión que vincula al señor José Nicanor González Quijano. ¿Ok? Sí, señor juez. Y vamos a continuar la próxima semana. Doctora Yulicet, doctor Ronaldo, doctores, por favor, solamente faltaría este grupo, perdón, solamente faltaría con el señor José Nicanor González Quijano con relación al grupo 4. Con relación al grupo 4, estas preguntas aclaratorias, y de ahí entraríamos en la próxima sesión con las... ¿Alguna oposición, doctora Yulice, doctores? No, señor magistrado. Ninguna, señor juez. Ok, Conforme, entonces, señor. Conforme, señor juez. para la próxima semana, día lunes, por favor, de 9 a 1 de la tarde, ¿ya? Hija, ¿cómo vamos a hacer acá esta cuestión? A ver, reste eso. Señor magistrado. Suspendemos audiencia, ¿ya? Gracias, señor. Buen día. Ojo, están atentos los apercibimientos decretados.